Te cuesta hablar en público, entras en una especie de terror escénico. Sueles quedarte callada respecto de lo que piensas o sientes para evitar problemas o incomodar a otras personas. Tienes miedo a ser vista y de alguna manera siempre buscas estar tras bambalinas. Te cuesta poner límites, tienes dificultad para establecer límites en las relaciones, en el trabajo, en tu vida en general. Te recargas, te llenas de responsabilidades y por lo general crees que puedes y debes hacerlo sola. Todo eso son ejemplos de la herida de la bruja. Si te has identificado al menos con uno, este episodio es para ti. Te doy la bienvenida a tu dosis de desanestesia. Soy Adriana Fernández y he creado este podcast para que conversemos sobre temas diversos, pero siempre con un objetivo muy claro. El de recordarte que vivir desanestesiada te confiere el poder de elegir, decidir, cambiar y construir la vida que anhelas. Vivir de manera consciente te recuerda que eres la dueña de tu vida, pero sobre todo que eres la única responsable de construir su propia felicidad, ¿Estás lista para desanestesiarte? Hola, mi genia hermosa. La herida de la bruja es un tema que me llena de una gran emoción poder compartirte porque fue y ha sido un avance muy importante en mi propio proceso personal, en mi propio proceso espiritual. Y siento que entre más hablemos de este tema, entre más visibilidad le demos, más estamos ayudando justamente a sanar la herida de la bruja. Y quiero contártelo como una historia. Quiero que te imagines lo que te voy a contar. Ojalá si estás en un lugar en donde puedas cerrar los ojos y escuchar, imaginar lo que te voy narrando, sería ideal. Por supuesto, si estás conduciendo, no lo hagas y solamente presta atención porque te voy a revelar información que es clave para tu propio proceso personal. Estoy 100% segura de que este episodio lo estás escuchando porque tenías que escucharlo, no antes, no después, tenías que escucharlo en este momento. Y todo se nos revela en el momento perfecto. Así que aquí estoy acudiendo al llamado de no solo un alma, sino varias que cuando estén escuchando este episodio estarán entendiendo que lo necesitaban. Quiero que te imagines que estamos en los años 1400, 1500. Imagínate cómo era esa época. No importa lo que imagines, cuando visualizamos se nos es permitido jugar con esa imaginación y tienes derecho a recrear esa escena donde seguramente imaginarás, por lo menos yo imagino un espacio como más oscuro, como que todo eh, era más oscuro, inclusive frío, con un aspecto medio lúgubre. Eso pienso yo cuando hablo de los años 1400, los años 1500, quizás antorchas, velas en las casas. Bueno, en esa época, en los años 1400, 1450 a 1750, surge la herida de la bruja. Imagina que en ese entonces las mujeres vivían en una realidad
en donde el patriarcado gobernaba, era la forma de vivir. Y cuando hablo de patriarcado, quiero que imagines que en esas escenas que estás viendo, las mujeres eran amas de casa, tenían la responsabilidad absoluta de obedecer, servir, atender, estar calladas, no opinar, no llamar mucho la atención, no decir cómo se sentían, no decir qué querían, depender de los hombres al 100%, no tener ninguna autosuficiencia, no tener ninguna capacidad para sobrevivir por sí mismas. Quiero que imagines que en esa época las mujeres necesitaban de un hombre para sobrevivir. Y era entonces una época en donde inclusive era muy usual que las mujeres se vieran entre sí como competencia, pero además que fuera muy importante ser bonita, verse bien, ser gustada, ser atractiva, porque en la medida en que lo fuera, significaba que iba a ser escogida, que iba a ser seleccionada por un hombre, que iba entonces a darle la posibilidad de tener una vida digna. Entonces, ese hombre iba a pedirle, muy probablemente a su padre o a su cuidador, que le diera a esa mujer a cambio, supongo yo, que de algún animal en ese entonces, de algún bien, de algún bien material. Era una transacción. Entonces eso significa que si esa mujer no gustaba, no llamaba la atención y no era atractiva, no la iban a escoger, no la iban a seleccionar. Y por ende tenía, estaba en peligro su vida, su supervivencia, porque si quedaba sin su padre, sin su cuidador, sin haber sido elegida por otro hombre, literalmente su vida estaba en peligro. Pero quiero que imagines además que en esa época, como estas mujeres no tenían posibilidad de hablar, ni de hacer, ni de decir, ni de transmitir su sabiduría, ni su conocimiento, ni su intuición, cualquiera que empezara a mostrarse de esa manera representaba una amenaza para ese sistema patriarcal en donde el hombre era el único que tenía el poder. Y entonces esas mujeres que querían mostrar su poder, su sabiduría, su espiritualidad, eran castigadas. Eran castigadas, eran perseguidas, eran reprimidas porque querían mostrarse o porque lo estaban haciendo. Imagina que es la época en que las mujeres eran literalmente perseguidas, eran literalmente acosadas y eran literalmente asesinadas en muchos casos. Pero además, así como te cuento la historia, las mujeres entre sí también se acusaban unas a otras en muchos casos, porque era un tema de supervivencia, porque inclusive entregarla a ella podía significar salvarme yo, o porque tal vez era una muy buena oportunidad, porque había habido algún tipo de problema y era una buena oportunidad de vengarme o deshacerme de esa otra mujer. Y conforme te estoy contando todo esto,
Supongo que ya te puedes ir imaginando por qué muchas de las formas en que nos comportamos hoy, por qué muchos de los comportamientos que tenemos que nos cuesta erradicar, pero que no necesariamente tenemos tan claro la causa. Bueno, en toda esa época que fueron siglos, esa fue la posición de nosotras las mujeres. Así fue como vivimos. Entonces, imagínate esas mujeres con ese espíritu ardiente de querer decir, opinar, compartir, sanar, hacer reuniones entre mujeres, compartir su sabiduría. Imagínate a esas mujeres teniendo que hacerlo, yo me imagino, a escondidas, ocultas, seguramente en una especie de reuniones que parecían ser diabólicas, porque así lo catalogaba la iglesia, de hecho. Era una forma además de hacer que toda la gente se volviera en contra de estas mujeres, porque lo que la iglesia decía es que eran mujeres que estaban eh, conectadas con el diablo, que había una maldad en ese actuar de esas mujeres. Ajá, por hablar, por reunirse, por compartir remedios caseros, por compartir formas de sanación, por abrir la boca para decir lo que pensaban. Esas mujeres eran vistas como una amenaza, ajá, como una amenaza al control religioso y social que estaba dado por el patriarcado. Porque, de nuevo, el rol femenino debía limitarse a la familia, a la obediencia, a hacer los deberes, a ayudar a otros y por ende cualquier mujer que se mostrara sabia, independiente o influyente representaba peligro, peligro para el sistema patriarcal y religioso en donde el hombre tenía el poder. Con esas escenas que estoy segura que han pasado por tu mente, que te aseguro no son ni siquiera cercanas a la crueldad, a la cantidad de muertes, abusos, agresiones y castigos que recibieron las mujeres. Así, con ese trauma y con esa herida, se formó el colectivo, se formó nuestro inconsciente colectivo de mujeres, que son todas esas memorias ancestrales que habitan en nosotras generación tras generación. Aunque ya no estemos en los años 1450, tenemos una herida ancestral por la forma en que las mujeres vivieron durante decenas y centenas de años. Esa es la herida de la bruja. Y entonces estoy segura que de pronto dices, ahora entiendo, ahora tiene sentido. A mí, por ejemplo, me resultó muy revelador y muy poderoso en mi proceso de reconciliarme con las mujeres y con la energía femenina, entender que las mujeres habíamos crecido y seguimos creciendo como competencia porque es uno de los resultados de la herida de la bruja. Porque claro, si yo no era tan atractiva como la otra, no iba a ser escogida. Entonces, en nuestro ADN ancestral está ese temor. Y por supuesto que no es consciente, pero ahora que te lo estoy contando, todo cambia. Porque cuando nos desanestesiamos y tomamos conciencia, tenemos el poder para transformar. Y eso me permitió empezar a observar, por ejemplo, de qué manera yo me relacionaba con las otras mujeres, que tanto las veía como apoyo, como hermanas, como compañeras, como guía, que tanto las veía
como competencia, como comparación, como rivalidad, desde la crítica, desde el juicio, desde la opinión. Además de eso, claro, entendí muchas de las otras formas en que se manifiesta la herida, que lo decía en la intro de este episodio, y entonces me resulta sumamente lógico ahora entender por qué tanto miedo a hablar en público, por qué tanto miedo a ser vista, por qué tanto miedo a pedir ayuda para no mostrarme vulnerable, para no parecer que no puedo, con todo lo que se me asignó en mi rol de mujer, de tener que hacer y cuidar de otros siempre. ¿Por qué mejor quedarme callada, no decir lo que pienso, no decir lo que siento, para no incomodar, para no generar problemas, para evitar que me persigan? ¿Por qué quizás en algún momento estuve tan bloqueada con la abundancia, con el éxito? ¿O por qué cuando tripliqué mis ingresos en el primer año de haberme independizado sentí tanta culpa y de alguna forma vergüenza por ganar bien o por tener éxito, cuando eso en el patriarcado jamás era posible? Iba a ser mal visto. Eso no era para las mujeres, eso era solo para los hombres. Porque quizás me costó tanto aprender a poner límites y tuve relaciones de pareja en donde no había límites, donde se transgredía cualquier límite y ponía en riesgo mi estabilidad emocional, mi estabilidad psicológica. Empecé a entender, y es lo que realmente espero que este episodio esté significando para ti, empecé a entender la causa y eso me permitió empezar a transformar, porque una buena parte del poder nos la da la información, pero yo siempre digo, con información y sin tomar acción, solamente quedas en un lugar peor que el anterior, porque si al menos no sabes, tienes la justificación de decir que no lo sabes, pero si ya lo sabes y no haces nada por cambiar, quedas en una posición en donde te ves menos bien. Y así es como la herida de la bruja es un concepto, es una forma de llamar a este inconsciente colectivo, a este trauma que las mujeres arrastramos en en nuestro colectivo ancestral, justamente, que se manifiesta de todas estas formas y al final se resume en el miedo a mostrarse, en el miedo a brillar, en el miedo a ocupar un espacio con confianza. Y eso no es nada más ni nada menos que evitar ver manifestada la vida que queremos. Entonces, ya lo sabes, pero también sé que necesitas un poquito de guía de cómo podemos sanar la herida de la bruja. Ya sé, ahora entiendo de dónde surge esto. Y lo más importante, creo, es que esto te permita tomar conciencia, que te desanestesies para entender que no eres el problema, no es que hay algo mal contigo, no es que estás destinada a vivir así toda la vida, es la herida que llevamos las mujeres de manera colectiva. Y yo estoy segura que son todas las mujeres que se sienten identificadas con uno o con varios de los ejemplos que he puesto, son muchísimos más, que se sienten identificadas con una o varias de las manifestaciones que deja la herida de la bruja. Así que no, no es tu culpa, no es que eres rara, no es que a ti te cuesta, no es que no tienes salida. Esa es mi primera recomendación para que puedas sanar la herida de la bruja.
La segunda es escribe, habla, comparte sobre el tema, sobre lo que realmente piensas y sientes. Y las que vienen a continuación, todas tienen que ver con acción, que de antemano te digo, y ya lo hemos hablado mucho, miedo da, inseguridad da, ganas de quedarse paralizada da, pero también como tienes la herida de la bruja, en esa herida también está la valentía, el coraje, la fuerza, lo guerreras, porque en ese momento fueron guerreras esas mujeres y eso también lo heredaste. No heredaste solo el trauma que vivieron, heredaste la capacidad de no conformarte, heredaste la capacidad de ir por lo que quieres, heredaste la capacidad de ser valiente. Valiente. Y todas las que te voy a decir a continuación te piden esa valentía, porque significa tomar acciones que generan incomodidad. Pero es desde esas acciones que sanamos la herida y que empezamos a sanar la herida, no solo nuestra, la herida colectiva. Cuando sano yo, están sanando todas las mujeres del mundo. Cuando sanas tú, están sanando todas las mujeres del mundo. Así que a partir de ahora, si te da mucho miedo hablar, decir lo que pienses, piensas o sientes, es momento de que empieces a hacerlo sin editarte por miedo a la culpa o por miedo al que dirán. Además, empezarás a rodearte de mujeres que te inspiren, que te motiven, que te apoyen y que se apoyen mutuamente. Vas a empezar a ver a las mujeres como lo que son, tus hermanas, tus compañeras, tus guías en muchos casos, y vas a honrar ese legado que también nos dejaron. Vas a aprender a pedir ayuda, pero sobre todo aprender a recibirla, aunque inicialmente sostengas la incomodidad. Sí, yo sé que llevas años haciéndolo y sé que el cambio no es fácil, pero también sé que es posible y que se puede erradicar hábitos, creencias, formas de ser que llevan años de formar una identidad que creemos que somos. Vas a empezar a reconectar con el poder femenino y eso significa reconectar con prácticas que son más ancestrales, que son más femeninas, como la meditación, como la danza, como la escritura intuitiva, creativa, como el aprender a escuchar tu intuición, como recuperar el contacto con la naturaleza. Vas a hacer constantemente y de manera consciente reprogramación de tus creencias limitantes, que con esto te digo todo. Así como hay una serie de creencias limitantes que se formaron por lo que viste y lo que recibiste, lo que viviste en tu etapa de niña, también tenemos, como si fuera poco, gracias, una gran bolsa de creencias limitantes que están 100% relacionadas con la herida de la bruja. Es mejor quedarse callada, es mejor no ser vista, es mejor no incomodar, es mejor hablar bajito, inclusive. Es mejor no tener mucho, no verse exitosa, es malo querer más, es malo ser ambiciosa. Todas esas y muchas más están 100% relacionadas con la herida de la bruja. Y solo reprogramando conscientemente esas creencias, logramos sanar esa herida de la bruja. Pero sobre todo lo más importante es quitar este automático y tener esta desanestesia de que sanar la herida de la bruja es un acto de liberación, pero es un acto de liberación que te permite recuperarte a ti misma,
recuperar esa voz que está ahí gritando, pidiendo salir, esa esencia, ese poder femenino que ha estado ahí reprimido, no por años, por siglos. Significa recuperar tu autenticidad, poder ser tú en las relaciones, en el trabajo, en la vida, en la forma en que te expresas, en tu carrera profesional. Significa poder confiar en tu poder y reconectar con él. Significa poder crear esa vida que tanto mereces, vivir desde esa esencia, vivir desde ese poder que quiso ser opacado, pero que en buena hora hemos tenido la posibilidad de hacer el trabajo que se ha venido haciendo para recuperar esa fuerza, esa energía, para recuperar nuestra capacidad de crear vidas propias, de crear una vida nuestra, de vivir desde nuestra grandeza y desde nuestra divinidad. Y lo primero que te voy a pedir, y te lo voy a pedir encarecidamente, como no lo he hecho en ningún episodio con mucha más vehemencia, es que compartas este episodio. No es algo, si, vamos a ver cómo te lo digo, no es si quieres, es que debes compartirlo. Si este episodio ha llegado a ti, tienes la responsabilidad de extender la voz, porque entre más extendamos la voz y más visibilicemos la herida de la bruja y cómo podemos sanarla, mucho más nos estamos sanando todas y mucho más se nos confiere el poder o recobramos o reconectamos con el poder para vivir la vida que queremos, la mejor de nuestras vidas. Que ya sabes, ese siempre es mi propósito, recordarte que viniste a este mundo a vivir la mejor de tus vidas. Compárteme qué significó este episodio para ti. Yo estoy segura que habrá un antes y un después, como lo hubo en mi vida. De nuevo, porque yo solamente soy el canal y hoy tenía que compartir esto. Así como un día llegó a mí y fue tan transformador y liberador, sé que lo será para ti y para todas esas mujeres con las que lo compartas. Cuéntame, por favor, sabes que siempre estoy esperando que me cuentes. Puedes escribirme a info@adrianafernandez.cr, puedes escribirme a @adrianafernandezcr en Instagram. Y sobre todo espero que esto haya sido para ti la luz que de alguna forma estabas pidiendo para poder avanzar a tu maravillosa vida. Tengo que recordarte, como siempre, que eres una genia, solamente lo estás recordando. Te mando un besito y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Nos vemos en el siguiente episodio cargado de desanestesia total. No olvides darle seguir al Desanestesiada Podcast para que no te pierdas ninguno de los temas.